Hay una diferencia enorme entre la primera venta y la décima, no en términos de dinero, aunque eso también importa, sino en términos de lo que representan para quien las hace. La primera venta es la prueba de que el modelo funciona, de que hay alguien dispuesto a pagar por lo que ofreces, de que la idea que tenías no era solo una idea, era un negocio. La décima venta es la prueba de que no fue suerte. Y sin embargo, la mayoría de las personas que empieza a vender algo se atasca exactamente entre esos dos puntos, consigue la primera venta, a veces con mucho esfuerzo y mucha suerte, y después no sabe exactamente qué hizo para conseguirla, lo que hace que replicarlo sea difícil, que la segunda tarde más que la primera, y que el camino de la primera a la décima se sienta más largo de lo que debería ser. Lo que nadie te cuenta sobre las primeras 10 ventas es que no son iguales entre sí, cada una enseña algo diferente, cada una construye algo que la siguiente necesita, y cuando las 10 ocurren en el orden correcto y con la mentalidad correcta, producen algo que va mucho más allá de los ingresos, producen el proceso documentado, la confianza propia probada, y los testimonios iniciales que hacen que la 11ª venta sea significativamente más fácil que cualquiera de las 10 anteriores. Fíjate en este detalle que explica por qué muchas personas se quedan varadas entre la primera y la 10ª venta. El primer éxito de ventas casi siempre ocurre de una manera que no es completamente replicable, a través de una conexión personal muy directa, de una circunstancia específica que facilitó la conversación, o de una necesidad urgente del cliente que redujo el proceso de decisión a casi nada. Y cuando el vendedor intenta replicar ese primer éxito con los mismos elementos, descubre que los elementos no se pueden copiar. Lo que sí se puede copiar es el proceso, y ese proceso es exactamente lo que tienes que construir de manera deliberada entre la primera y la 10ª venta. Hoy vamos a ver exactamente cómo pasar de 0 a 10 ventas de manera que cada una construya sobre la anterior, que aprenderás en cada etapa, cuáles son los obstáculos que más personas encuentran en ese camino, y cómo llegar a la 10ª venta con un proceso que ya empieza a funcionar de manera predecible en lugar de una colección de 10 historias sueltas que no tienen nada en común. Las 2 primeras ventas no son ventas de escala, son experimentos, y el objetivo principal de esas ventas no es el ingreso que producen sino la información que generan, información sobre si el problema que resuelves es real y urgente para alguien, sobre si la manera en que lo resuelves es suficientemente buena, y sobre si la conversación de ventas que tienes produce los resultados que esperas. La primera venta casi siempre ocurre en el primer círculo, con alguien que ya te conoce, ya confía en ti a algún nivel, y que tiene o conoce a alguien que tiene el problema que resuelves. Esa primera venta no es representativa del mercado general, es representativa de lo que pasa cuando la barrera de confianza es mínima, y eso es exactamente su valor. Te dice si el producto o servicio funciona cuando la confianza ya existe, que es el primer nivel de validación que necesitas antes de trabajar en construirla desde cero. Lo que nadie te cuenta sobre la primera venta es que tiene que hacerse con una condición que la mayoría de los nuevos vendedores no quiere aceptar. Tiene que hacerse con el nivel de atención más alto que vas a dar en tu vida como vendedor, porque lo que ocurre durante y después de esa primera entrega es el material con el que construyes todo lo que viene después, el testimonio, el caso de estudio, la comprensión de qué funciona y qué no, y la confianza propia que viene de haber visto con tus propios ojos que puedes producir el resultado que prometiste. La segunda venta es la más difícil de las 10, porque ocurre cuando ya no tienes la energía del estreno, cuando el entusiasmo de la primera comenzó a calmarse, y cuando todavía no tienes suficiente evidencia para creer que el modelo es repetible. La segunda venta requiere más disciplina que talento, más proceso que inspiración, y más consistencia que suerte, porque el camino de la primera a la segunda no está iluminado por el destello del primer logro. Fíjate en este detalle sobre la segunda venta que cambia cómo te preparas para ella. No la busques en el mismo lugar donde encontraste la primera, porque si la primera llegó a través de una conexión personal muy directa, intentar replicar esa misma ruta para la segunda limita artificialmente el pool de prospectos disponibles. La segunda venta tiene que probarse en un contexto levemente diferente al de la primera, con alguien que no te conoce tan directamente, para que el aprendizaje que produzca sea diferente al de la primera. Lo que aprendes de las 2 primeras ventas es invaluable pero incompleto. Aprendes si el producto funciona cuando la barrera de confianza es baja, y aprendes si puedes repetir ese resultado con alguien que no te conoce tan directamente, pero todavía no sabe si el proceso escala, si funciona con personas que no sabían que existías, y si la estructura de precios resiste la comparación con el mercado. Eso es lo que las ventas 3 a 5 van a responder. Y antes de las ventas 3 a 5,
Hay algo sobre la segunda que la mayoría no anticipa. La segunda casi nunca ocurre con la misma facilidad que la primera, y cuando tarda más y el prospecto hace preguntas que la primera vez no aparecieron, el vendedor nuevo lo interpreta como señal de que la primera fue suerte. La realidad es la opuesta. La segunda es más difícil porque es más representativa del mercado real, y esa dificultad es la información que va a hacer más fáciles la tercera y la cuarta. Las ventas de la 3 a la 5 son las que más información producen por unidad de esfuerzo, porque son el momento donde el proceso de venta se prueba de verdad, no con el cliente que ya te conocía, no con el contexto que facilitó la conversación, sino con prospectos que llegaron por un canal diferente, que tomaron la decisión con menos información previa sobre ti, y que hicieron preguntas que tus primeros 2 clientes nunca hicieron. La venta 3 es el primer test real del pitch. La primera vez que tienes que convencer a alguien que no llega con la predisposición favorable de quien te conocía de antes, y eso produce una información que vale oro, porque las objeciones que aparecen en la venta 3 son las objeciones reales del mercado, no las cortesías o las preguntas superficiales de alguien que ya había decidido comprar antes de que empezaras a hablar. Lo que nadie te cuenta sobre las objeciones que aparecen en la venta 3 es que no son obstáculos que tienes que superar, son señales que te dicen exactamente que no está claro en tu propuesta, que no está construyendo suficiente confianza, y que necesitas ajustar en el proceso para que las ventas 4 y 5 sean más fluidas que la 3. Cada objeción que recibes en este rango de ventas es un regalo de información que el vendedor con mentalidad de crecimiento recibe con gratitud aunque el momento se sienta frustrante. Las ventas 4 y 5 son donde empieza a aparecer el patrón. Si prestas suficiente atención, vas a notar que hay ciertas preguntas que se repiten, ciertos momentos de la conversación donde el cliente siempre duda, ciertos argumentos que siempre generan interés, y ciertos enfoques que siempre generan resistencia. Ese patrón emergente es la materia prima de tu proceso de ventas, y documentarlo activamente en este rango de ventas es el trabajo más importante que puedes hacer para acelerar las ventas de la 6 a la 10. Fíjate en este detalle sobre la documentación del patrón que la mayoría de los nuevos vendedores no hace porque se siente como burocracia innecesaria cuando el foco tiene que estar en vender. Después de cada conversación en este rango de ventas, tómate 10 minutos para responder 3 preguntas. ¿En qué momento la energía del cliente subió? ¿En qué momento dudó o se cerró? ¿Qué fue lo que finalmente lo movió a avanzar? Esas 3 preguntas respondidas honestamente después de cada conversación, producen en pocas semanas un mapa del proceso de venta que ningún manual puede darte porque está construido sobre tu tipo específico de cliente y tu tipo específico de oferta. Lo que aprendes de las ventas 3 a 5 es el inicio del proceso, todavía no está completo, todavía tiene inconsistencias, todavía hay momentos donde no sabes exactamente por qué el cliente avanzó o no avanzó, pero por primera vez tienes suficiente información para ajustar el proceso de manera que mejore de manera predecible en lugar de mejorar por azar. Y sobre las ventas 3 a 5, las que pierdes son tan informativas como las que ganas. El prospecto que no compró la venta 4 y al que le preguntas por qué, te dice exactamente dónde están las fisuras del proceso que el que sí compro paso por alto. Esa información es la que más directamente mejora la conversión en el siguiente rango. Hay algo que ocurre entre la quinta y la sexta venta que es invisible en los números, pero que es el cambio más importante de todo el camino de 0 a 10, y que determina más que cualquier otra variable si la 10ª venta llega de manera predecible o si el vendedor se queda varado en algún punto intermedio. Lo que ocurre es que la confianza propia empieza a cambiar de naturaleza. En las primeras 5 ventas, la confianza que tenías era la del entusiasta, basada en la creencia de que podías hacer algo, no en la evidencia de haberlo hecho varias veces. Después de 5 ventas, si los resultados que prometiste se cumplieron, si los clientes que compraron están satisfechos, si el proceso mejoró de manera visible entre la primera y la quinta, la confianza empieza a tener una base diferente, la evidencia acumulada de que funciona. Y esa confianza basada en evidencia produce un cambio en la energía con que llegas a la conversación de ventas que el cliente percibe de manera inmediata. La venta 6 es donde ese cambio en la energía empieza a ser visible en los resultados. Las conversaciones fluyen con menos fricción, las objeciones se manejan con más naturalidad, el silencio después de las preguntas de cierre se aguanta con más calma, y la sensación general de la conversación es diferente porque el vendedor ya no está intentando convencerse a sí mismo mientras convence al cliente, ya está convencido, y esa convicción es contagiosa. Lo que nadie te cuenta sobre la confianza propia basada en evidencia es que no solo mejora los resultados directamente, cambia el tipo de cliente que atraes,
porque la energía con que te presentas en el mercado, en tus conversaciones, en tu contenido, en tu manera de hablar sobre lo que haces, cambia de manera que el tipo de persona que te encuentra y se interesa cambia también. Los clientes más interesantes y de mayor valor se sienten atraídos por la certeza, no por el entusiasmo ansioso del que todavía está intentando demostrar algo. La venta 7 es importante por una razón específica que tiene que ver con la matemática de las referencias. Estadísticamente, cuando tienes 7 clientes satisfechos y has pedido activamente sus referencias en el momento correcto, las probabilidades de que al menos una de esas referencias produzca una venta son muy altas. Y cuando esa primera venta por referido ocurre, produce el momento más importante del camino de 0 a 10, el momento donde el sistema empieza a funcionar independientemente de ti. Fíjate en este detalle sobre el momento de pedir la referencia, que es diferente en este rango de ventas comparado con las primeras dos. En las ventas 1 y 2, pedir la referencia era casi un favor que le pedías al cliente, porque todavía no tenías el track record suficiente para que el cliente se sintiera completamente seguro de referirte a alguien de su red. En las ventas 6 y 7, tienes resultados reales que mostrar, y el cliente que te refiere puede hacerlo con la confianza de que la persona a quien te manda va a tener una experiencia comparable a la suya. Esa confianza es lo que convierte la referencia de un favor en una recomendación activa. Y antes de las áreas de optimización, el referido que aparece alrededor de la séptima venta cambia la estructura económica del negocio más de lo que parece. Costo de adquisición prácticamente cero, ciclo de venta más corto, mayor retención. Cuando sumas esos efectos, el primer referido orgánico vale mucho más que el ingreso de esa venta individual, porque establece el patrón de un sistema que crece sin aumentar proporcionalmente el costo de adquisición. En las ventas 8 y 9 ya tienes suficiente experiencia para hacer algo que en las primeras 7 era imposible porque no tenías suficiente información. Optimizar el proceso de manera específica y fundamentada en lugar de ajustarlo de manera intuitiva. La optimización del proceso en este rango de ventas tiene 3 áreas concretas donde el impacto es mayor y donde la mayoría de los vendedores tiene la mayor oportunidad de mejora. Área 1. La calificación temprana. Con 7 ventas de experiencia ya sabes qué características tiene el cliente que más probabilidades tiene de cerrar, qué preguntas hacen, qué información buscan antes de la conversación, qué señales dan en los primeros minutos de la interacción, y qué perfil de cliente tiende a producir las mejores experiencias post-venta. Usar ese conocimiento para calificar de manera más efectiva desde el inicio significa que el tiempo disponible se concentra más en las conversaciones con más probabilidades de cerrar y menos en conversaciones que desde el principio tenían poco potencial. Área 2. El diagnóstico más profundo. Las preguntas que haces en la conversación de ventas mejoran de manera natural con la experiencia, pero la mejora deliberada es mucho más rápida que la mejora natural. Revisa las conversaciones de tus primeras 7 ventas, identifica las preguntas que más información útil generaron, las que más movieron la energía del cliente hacia la decisión, y las que produjeron las objeciones que más costaron resolver. Y construye una secuencia de diagnóstico que comience con las primeras, incluya las segundas, y evite provocar las terceras antes de que el valor esté suficientemente construido. Área 3. El proceso de seguimiento. Con 7 ventas de experiencia también sabes qué tipo de seguimiento funciona mejor con tu tipo de cliente específico, si prefieren mensajes de texto o emails, si responden mejor a la información adicional o a las preguntas directas, si el seguimiento tiene que ocurrir en horas o en días. Esa información no la produce ningún estudio de mercado general, la produce tu experiencia específica con tu tipo de cliente, y es irreemplazable. Lo que nadie te cuenta sobre las ventas 8 y 9 es que son el momento donde se decide si las siguientes 100 ventas van a ser 100 repeticiones de la misma versión del proceso, o 100 mejoras iterativas que acumulan hacia algo cualitativamente diferente. El vendedor que documenta y optimiza activamente en este rango, construye un proceso que mejora de manera compuesta. El que opera en piloto automático llega a la 100ª venta siendo solo marginalmente mejor que el que hizo la 8ª, y esa diferencia de trayectoria es la que produce las brechas más grandes de resultados a largo plazo entre personas que empezaron con condiciones similares. Fíjate en este detalle sobre la optimización que es difícil de aceptar pero que es fundamental para el crecimiento. Algunas de las cosas que hiciste en las primeras 7 ventas y que funcionaron a pesar de no ser la manera más efectiva de hacerlas, no porque fuera la manera correcta. Identificar qué funcionó por la manera correcta y qué funcionó a pesar de la manera incorrecta es el tipo de análisis que más impacto tiene en el proceso que construyes para las ventas que vienen después.
Y sobre las ventas 8 y 9, es el periodo donde más personas abandonan la mejora deliberada justo cuando más cerca están de que produzca resultados compuestos. La optimización en este rango se siente menos emocionante porque ya no hay el destello del primer éxito, hay trabajo metódico de ajuste que requiere la disciplina del atleta que mejora técnica en entrenamiento sin que nadie lo vea. La 10ª venta no es solo la 10ª venta, es el punto de inflexión que marca la diferencia entre alguien que vendió 10 veces y alguien que tiene un proceso de ventas que funciona, y esa distinción tiene implicaciones que van mucho más allá del número. Para cuando llega la 10ª venta, si las 9 anteriores se usaron como herramientas de aprendizaje y no solo como transacciones, tienes algo que ningún curso ni ningún libro puede darte, tienes un proceso probado en situaciones reales con clientes reales que produce resultados predecibles. Ese proceso es el activo más valioso que construiste en el camino de 0 a 10, más valioso que los ingresos que generaron las 10 ventas, porque es el sistema que va a generar todas las ventas que vienen después con menos esfuerzo y más consistencia. La 10ª venta también es el punto donde tienes suficiente evidencia para responder con honestidad a la pregunta más importante que cualquier negocio tiene que responder eventualmente. Este modelo es escalable. No en el sentido de si puede volverse enorme, sino en el sentido más práctico de si puedes hacer más sin que la calidad caiga, si puedes delegar partes del proceso sin que el resultado cambie, y si el sistema que construiste puede crecer sin que tú tengas que estar presente en cada paso. Lo que nadie te cuenta sobre el punto de inflexión de la 10ª venta es que viene acompañado de una pregunta que la mayoría de los vendedores no anticipa, y que cuando aparece suele producir una crisis de identidad que paraliza el crecimiento en el momento donde debería estar ocurriendo. La pregunta es esta: ¿qué es lo siguiente? Y la respuesta equivocada es intentar escalar de manera agresiva antes de haber consolidado el proceso. La respuesta correcta es tomarse un momento para documentar el proceso que construiste, revisar los 9 aprendizajes anteriores, identificar cuál es la etapa del embudo que todavía tiene más fricción, y fijar el objetivo de las siguientes 10 ventas con información que no tenías cuando fijaste el objetivo de las primeras 10. Fíjate en este detalle sobre la 10ª venta que tiene que ver con la relación entre el proceso y la confianza propia. Cuando completas las primeras 10 ventas con un proceso documentado y con resultados que puedes mostrar, la conversación que tienes en tu cabeza sobre tus posibilidades cambia de manera fundamentals. Ya no es espero que esto funcione, es sé que esto funciona porque lo hice 10 veces. Y esa diferencia, la narrativa interna, es exactamente la que produce diferencias externas en la energía con que llegas a cada conversación, en la claridad con que describes tu propuesta, y en la convicción con que defiendes el precio de lo que ofreces. La 10ª venta es también el momento para celebrar, no de manera excesiva ni de manera que te haga complaciente, sino de manera que reconozca genuinamente lo que construiste, porque el camino de 0 a 10 no es solo un camino de ventas, es un camino de construcción de identidad como vendedor, de prueba de que puedes producir valor que otras personas están dispuestas a pagar, y de construcción de los cimientos de algo que puede crecer mucho más allá de lo que podías imaginar. Cuando hiciste esa primera venta, lo que nadie te cuenta sobre lo que viene después de la 10ª venta es que el camino de 10 a 100 es exponencialmente más fácil que el de 0 a 10, no porque el mercado sea más fácil ni porque las ventas sean más simples, sino porque ya tienes el proceso, ya tienes la confianza, ya tienes los testimonios, y ya tienes el conocimiento de tu cliente que hace que cada conversación empiece desde un lugar diferente al que empezabas cuando no tenías ninguna venta. Y el camino de 0 a 10 no solo construye un proceso de ventas, construye una identidad profesional. La persona que llega a la 10ª venta tiene una respuesta diferente a la pregunta que todo vendedor nuevo se hace: ¿soy capaz de hacer esto? La respuesta ya no es esperanza, es evidencia, y una identidad construida sobre evidencia es mucho más resistente a las dificultades que vienen después. Voy a dejarte con esto. 0 a 10 no es un destino, es un laboratorio, y lo que construyes en ese laboratorio, el proceso, la confianza, los testimonios, el conocimiento del cliente, es más valioso que el ingreso combinado de las 10 ventas porque es la base sobre la que se construyen todas las que vienen después. Lo que nadie te cuenta sobre el camino de 0 a 10 es que el obstáculo principal no es el mercado ni el producto ni la competencia, es la incertidumbre, la incomodidad de no saber si esto va a funcionar, de no tener todavía la evidencia suficiente para estar seguro, de tener que actuar con convicción cuando todavía no tienes toda la información que te gustaría tener. Esa incomodidad no desaparece en la 3ª venta ni en la 5ª,
empieza a aflojarse genuinamente alrededor de la séptima u octava, cuando la evidencia acumulada supera el umbral donde la duda racional ya no tiene suficiente base para sostenerse. Fíjate en este detalle final. Las primeras 10 ventas no van a ser perfectas, algunas van a salir mejor del esperado, otras van a salir peor, y va a haber al menos una que va a enseñarte algo sobre lo que no sabes que ningún éxito puede enseñar con la misma claridad. Esa es exactamente la razón por la que las primeras 10 ventas son el periodo más formativo de cualquier carrera de ventas, y también la razón por la que la persona que las atraviesa con la mentalidad correcta sale de ahí siendo un vendedor fundamentalmente diferente al que entró, más informado, más seguro, y más capaz de producir resultados con menos esfuerzo, porque finalmente sabe exactamente lo que está haciendo y por qué funciona. Empieza la primera venta hoy, no mañana, no cuando estés más preparado, no cuando el sitio web esté listo. Hoy, con lo que tienes, con quien tienes acceso, con el nivel de preparación que tienes en este momento, porque cada día que esperas estar perfectamente listo es un día que retrasas el aprendizaje que solo ocurre cuando estás en la conversación real con un cliente real. Si este video te dio algo concreto, compártelo con alguien que esté en el punto de cero, porque el camino de 0 a 10 se recorre de manera más eficiente cuando lo recorres con información correcta desde el principio. Nos vemos en el siguiente video.